Estudian relajar las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus. Las autoridades de salud podrían publicar nuevas recomendaciones y decirle adiós a las mascarillas. Desgarradores testimonios. Los padres de familia de la pequeña Arlene Álvarez comparten su dolor y exigen justicia. Una bala que no era para ella terminó con su vida. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstad, mil gracias por su sintonía. Iniciamos con lo siguiente. Se anuncia una posible relajación de las medidas sanitarias en el país. Las autoridades de salud analizan los pasos que habrán de seguir en los próximos días. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos presenta lo último. Mediante órdenes ejecutivas, expiración de mandatos o a través de leyes estatales como en el caso de Virginia, la obligatoriedad del uso de mascarillas se está relajando, pese a que aún están vigentes las directrices del CDC a nivel nacional. El hecho está causando confusión en la ciudadanía. La obligación de usar mascarilla, cada quien se cuida su vida a como uno quiere. Hay algunos que como dicen que no es obligatorio, pero unos dicen que sí, otros dicen que no, ahí está la confusión, ¿no? No solo son las mascarillas, también las disposiciones sobre las vacunas están siendo liberadas. A partir de hoy, en Washington, D.C., los negocios ya no están obligados a verificar el estatus de vacunación de sus clientes. Adoptamos estas medidas después de advertir una baja en los niveles de casos de Omicron. Mientras los requisitos de máscara están terminando y los mandatos de vacunas se están eliminando en ciertos lugares, el gobierno federal y los CDC aún no han dado su bendición sobre el final de las precauciones de COVID. Estamos evaluando los factores más importantes en función de dónde nos encontramos en la pandemia y pronto implementaremos una guía que sea relevante y aliente las medidas de prevención cuando más se necesiten para proteger la salud pública y nuestros hospitales. Según el CDC, los nuevos casos de coronavirus se han reducido en un 42.8% en la última semana, mientras que las nuevas hospitalizaciones relacionadas con el virus se han reducido en un 35.4%. Pese a estos datos, la directora del CDC recomienda continuar con el uso de mascarillas. Si actualizamos nuestras directrices, lo comunicaremos claramente y se apoyará en los datos y la ciencia. Más allá del nivel de carga de enfermedades en su comunidad, todavía es muy importante que continúe usando su mascarilla. Las nuevas directrices de la CDC podrían darse a conocer la próxima semana. Expertos en salud anticipan que las mismas podrían continuar la tendencia de eliminar las restricciones. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. A medida que en el condado de Los Ángeles, en California, continúan descendiendo las hospitalizaciones a causa del COVID-19, funcionarios de salud público relajan algunas medidas del uso de cubrebocas. Dayanis López ha estado siguiendo de cerca esta noticia. Dayanis, es buena noticia. Muy buenas noches, José. Una noticia que muchos esperaban, ya que recientes datos señalan que durante 7 días consecutivos las hospitalizaciones se han mantenido por debajo de las 2.500. Así que a partir de hoy, el uso de cubrebocas al aire libre ya no es obligatorio. La nueva pauta, que entró en vigor desde esta madrugada, permite que las personas que residen o visitan el condado de Los Ángeles ya no utilicen cubrebocas cuando están en megaeventos a la intemperie, como conciertos o acontecimientos deportivos. El cambio de regla está basado en que los números están bajando bastante, ¿verdad? Y que el virus ya no está circulando tanto. Sería cuestión de respetar cada quien su decisión, ¿no? Si yo quiero seguirlo trayendo, adelante, y si no, pues que se respete mi decisión. Inclusive los menores de edad en guarderías y escuelas de preescolar a 12º año de preparatoria también pueden dejar de usar tapabocas cuando estén realizando actividades al aire libre. Es mejor para los niños. Si uno se siente hogar, imagínense ellos. No, pues yo no estoy de acuerdo. Como mamá que soy, no me gustaría que mi niña se enferme o que otros niños se enfermen tampoco. Y mientras la regla causa un poco de controversia entre los padres de familia, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles confirmó que el resto de esta semana no se implementará la nueva recomendación y consultará con expertos si es apropiado o no suspender el uso de cubrebocas al aire libre en las escuelas. Desafortunadamente todavía hay casos y hay niños también que todavía tienen problemas crónicos como asma. Estos niños, yo les digo a los padres, por favor sigan usando las mascarillas adentro o afuera porque el riesgo todavía está ahí.
Por otra parte, a pesar que en el estado de California ya no es requisito usar cubrebocas en interiores para las personas vacunadas, el condado de Los Ángeles, California, seguirá exigiendo su uso independientemente del estado de inmunización de las personas cuando estén en el transporte público, en centros comerciales, hospitales, clínicas, escuelas, gimnasios, bares, entre muchos más establecimientos. José, mientras se espera que sigan disminuyendo la transmisión del coronavirus, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles, California, aseguran que hasta que no se registren menos de 730 infecciones diarias es cuando vamos a poder dejar de usar cubrebocas en lugares públicos en interiores. Así que a esperar un poco más. Regreso contigo. Muy bien, hay que seguir esta noticia. Gracias, Dayanis. Buenas noches. Estados Unidos no ha visto un retiro significativo de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Frente a ello, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, reafirmó que el presidente ruso Vladimir Putin, y cito, tiene la capacidad para actuar en cualquier momento, puede apretar el gatillo hoy, mañana o la próxima semana, terminó diciendo. Rusia mostró un video de tanques saliendo de Crimea y la OTAN dice que hay más tropas en camino a la frontera ucraniana. Y para apoyar a los aliados y socios estadounidenses de la OTAN, hoy cientos de soldados estadounidenses de la División Aérea 101 en Fort Campbell, en Kentucky, fueron desplegados a Europa del Este. En total se espera que unos 6.000 soldados de Estados Unidos se unan a las tropas del Reino Unido y de Francia en medio de preocupaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania. Dolorosos han sido los testimonios de los padres de la niña Arlene Álvarez. La pequeña murió a causa de una bala que no iba dirigida a ella. Hoy narraron cómo fueron los últimos minutos de vida de su niña. Desde Houston, Texas, Jessica Guerrero nos cuenta esta historia. Sus últimas palpitaciones antes de que me la desconectaran. El último latido de Arlene Álvarez ha quedado grabado en un osito de peluche. Su madre, Gwen Álvarez, destrozada, exige justicia por la muerte de su hija de 9 años, quien perdió la vida al ser impactada por una bala perdida después de un robo en un cajero automático al suroeste de Houston. Gwen mencionó que en vez de estar planificando el cumpleaños número 10 de su hija, está preparando su funeral. Este es un dolor que no se lo deseo a nadie. Mi niña era mi todo, mi mejor amiga. La vida de la familia Álvarez cambió de un día para otro cuando se dirigían a una cena el día de San Valentín. Su padre, Armando Álvarez, dijo que Arlene estaba sentada en el asiento trasero de su camioneta cuando recibió el impacto en la cabeza que la dejó con muerte cerebral. Al día siguiente, al no tener esperanzas de vida, fue desconectada del respirador artificial. Me quitó mi bebé, mi reina. Ay, no, es un dolor. El día de hoy, sus seres queridos recordaron a Arlene en una vigilia en el lugar donde perdió la vida. La llenaron de juguetes, globos y pancartas en memoria de la pequeña de 9 años. También miembros de la comunidad asistieron al lugar, como Ana Machado, quien hace unas semanas perdió a su hija de 16 años, Diamond Álvarez, al ser asesinada brutalmente con 22 balazos. Ya basta, ¿cuántas más muertes? ¿Cuántos más niños? ¿Cuántas mamás llorando por sus hijos? Es mucho. Algo tiene que pasar. Se espera que el sospechoso Tony Earth, de 41 años, comparezca este jueves en una corte criminal y al acusado se le ha establecido una fianza de $100,000 por el cargo de asalto agravado con arma mortal y daños corporales. Reportó desde Houston para Cierre de Edición, Jessica Guerrero. En otra información, la naturaleza se ensaña con Guatemala. Primero fueron grandes tormentas e inundaciones y ahora un fuerte sismo. Millones de personas amanecieron estremecidas por el miedo. Los detalles con nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores. Un terremoto de 6,2 grados de magnitud sacudió a Guatemala en la madrugada de este miércoles, el cual produjo la muerte de 3 personas, enormes daños en varias casas, al tiempo que algunas carreteras quedaron bloqueadas por varios derrumbes, mientras que una iglesia sufrió severos daños en su estructura, siendo uno de los inmuebles más afectados por el movimiento telúrico. Es muy fuerte el sismo. Confiamos al Señor en primer lugar. No podemos hacer nada, podemos correr en otro lado, pero no tenemos solución, ¿verdad? Que toda la tierra está moviendo. Juan Pablo recuerda los difíciles momentos que vivió junto a su familia adentro de su vivienda. Nos asustamos mucho porque estuvo muy fuerte, especialmente el segundo temblor. Pensamos que íbamos a perder la vida porque fue muy fuerte.
3 personas fallecieron luego de sufrir infartos debido al enorme susto, entre ellas Marta Ical, quien pese al esfuerzo de los bomberos no pudo sobrevivir. Trataron de reanimarlo con el RCP, pero los intentos fueron en vano. Luego del fuerte sismo, las autoridades dieron a conocer los daños que se generaron en todo el país. 31.297 personas afectadas en 8 departamentos. 3 personas fallecidas por afecciones cardíacas asociadas al sismo. 16 carreteras afectadas en 6 departamentos. Las autoridades hicieron un llamado a las personas para que estén en alerta, ya que se han producido muchas réplicas en las últimas horas. Por comportamiento nos indica a que pueden haber réplicas que van a ir disminuyendo gradualmente conforme a la liberación de la energía. Entonces tenemos que estar siempre prevenidos. Los guatemaltecos se han visto severamente afectados en las últimas horas por los fenómenos naturales, ya que aparte de este temblor y sus réplicas, se han registrado fuertes lluvias e inundaciones en distintos lugares del país. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. En otra información, ya son 80 los muertos en Brasil por el fuerte temporal que azotó la ciudad turística de Petrópolis. La alcaldía declaró el estado de calamidad pública con el fin de atender a las víctimas del desastre y facilitar los trabajos de rescate. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificó la situación como casi zona de guerra. Un número aún desconocido de personas continúan desaparecidas, por lo que la cifra de muertos podría seguir aumentando. En total, en las últimas horas, las autoridades han reportado por lo menos 200 deslizamientos. Una breve pausa, regresamos con más información. Las vidas de inmigrantes corren peligro en los albergues. Las autoridades están filtrando su información a extorsionadores. ¿Y qué le espera al expresidente de Honduras? Juan Orlando Hernández se enfrentó por primera vez a la justicia. Aumenta el peligro y la inseguridad en albergues para inmigrantes que huyen de la violencia. Están acusando a las autoridades de filtrar su información a extorsionadores. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene todos los detalles. ¡Queremos respuesta! Más de un centenar de migrantes protestaron nuevamente por la inseguridad en los albergues de la frontera. Fueron a la Fiscalía General de la República apoyando a una mujer que se refugió en la misma iglesia, huyendo de su violento marido, que ella cree se coludió con criminales. Donde quiera que yo he ido me han encontrado. Ya van con 3 lugares que yo me escondo y llegan ahí. Intentaron quitarme a mis niños. La mujer denunció que las autoridades del Estado de México filtraron información a su esposo, pues ella lo acusó de maltrato y por extorsión. Temerosa prefirió no dar la cara, pero contó que fabricaron una alerta Amber, como si ella hubiera sustraído a los menores. ¡No más corrupción! Dieron mis datos personales, donde yo me encontraba, mi información. O sea, y llegaron directamente ahí. En el albergue piensan que eso los pone en peligro a todos. No es correcto estar dando esa información. Esta madre hondureña dice que han estado acechando el refugio. Llegaron 3 camionetas, unas estaban a una distancia y otras estaban enfrente. Entonces, ¿cuál es la seguridad que uno tiene? Es el mismo lugar donde no hace mucho vivieron momentos de terror por las balaceras en el vecindario. La mujer salió del lugar pues perdió la tranquilidad. Los que anhelan refugiarse del otro lado piden a los norteamericanos no olvidarse de ellos. Que nos dé chance pues de entrar legalmente, no así pues como entra la mayoría. El problema es que mientras Estados Unidos no restablezca el derecho al asilo, muchas de estas familias continuarán en riesgo, expuestas a los peligros de la frontera. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. La reina Isabel está dispuesta a pagar $16 millones para evitar el juicio por acoso sexual en contra del príncipe Andrés. Así el duque de York se libera de ir a juicio pese a todas las acusaciones. Él no reconoce haber abusado sexualmente de Virginia Giuffre, pero sí admite su asociación con Jeffrey Epstein, el empresario acusado de tráfico sexual de menores. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, seguirá preso al menos hasta el 16 de marzo. Así lo resolvió el juez Edwin Ortiz durante la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos. Hernández llegó a la Corte Suprema de Justicia hondureña bajo estrictas medidas de seguridad. El exmandatario fue esposado de manos y pies y portaba un chaleco de seguridad. Es acusado de traficar unas 500 toneladas de cocaína.
sabiendo que terminarían en territorio estadounidense. Después de la pausa, hay más información. Los invitamos a que sigan con nosotros. Pasajeros de Nueva York en estado de alerta. Un joven nunca llegó a su destino. Y usan agujas e hilo para protestar. Son migrantes desesperados porque no los dejan avanzar. Momentos de pánico en realidad vivieron esta madrugada en cientos de hogares alrededor de Rockville Center. Un camión cisterna que transportaba a más de 13,000 galones de gasolina se estrelló contra un edificio vacío y se incendió. Esto ocurrió en Long Island, en Nueva York. La explosión provocó el cierre de la autopista Sunrise Highway. El conductor del camión y 3 bomberos resultaron también heridos. Y un pasajero, sin saberlo, viajaba en lo que ahora dicen es el vagón de la muerte. Fue asesinado a balazos en el metro de Nueva York. Es una situación que ahora llena de mucha preocupación a quienes usan este método de transportación. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González con el informe. Por primera vez un viaje mortal se registra en los vagones de los trenes de Nueva York, cuando un pasajero a bordo del Long Island Railroad, con dirección a Penn Station en Manhattan, le disparó a otro de 20 años quitándole la vida en la estación de Ronkonkoma. Usuarios sin más opciones de transporte sienten que se juegan la vida viajando hacia sus trabajos y tienen que estar alerta todo el tiempo. Yo me crié aquí en Nueva York y yo estoy listo. No uso cosas en mis oídos para siempre oír todas las personas que están al lado mío. Esto sucede en el primer día en el que se implementan las requisas al azar a pasajeros del transporte interestatal, justamente en busca de armas ilegales que provienen del sur y que se han diseminado en las calles de la ciudad, lo que hace parte del plan contra el crimen del alcalde Eric Adams. Si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué es ahora? Ellos me están preguntando, ahora es deber mío decir sí o no, ¿tú me entiendes? Yo no veo un problema con eso. Lo que tienen que hacer para parar la violencia, que lo hagan. Según un análisis de la Fiscalía Estatal, casi el 90% de las armas que circulan en la Gran Manzana son compradas en otros estados. En los próximos días, estas requisas al azar se extenderán también a los equipajes de los viajeros que llegan por tierra, según anunció la autoridad de puertos. Al parecer, la víctima y su asesino eran personas sin hogar que no tenían dinero para pagar el pasaje, pero de alguna manera habían podido acceder a un arma ilegal. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Migrantes centroamericanos en la frontera sur de la República Mexicana están desesperados, se están cosiendo la boca y claman por tránsito libre por el país para poder llegar a Estados Unidos. Víctor Blázquez nos tiene unas imágenes impactantes de este tipo de protesta. A los migrantes se les está acabando la paciencia. En medio de la desesperación por alcanzar el sueño americano, un grupo de ellos se cosió la boca en forma de protesta para presionar al gobierno mexicano que les permita continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Nos den libertad, que nos den libre pase, no nos encierren aquí, que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que podamos pasar. Varados desde hace unos meses en la frontera sur, en el estado de Chiapas, 10 personas agarraron aguja e hilo, perforaron sus labios y decidieron hacer una huelga de hambre frente a las instalaciones de las oficinas de regularización migratoria del estado. Que vaya a Comar y que adelante la cita, que pida la CUR. Y ahí en Comar dice que no me pueden dar, que hasta el 29 de marzo que me toca mi cita, pero aquí solo 10 días ahí. Nosotros llevamos 15 días durmiendo en el parque, con los niños, bajo el agua. Nos han cerrado puertas de todos lados. Mientras la migración se acumula en el estado fronterizo del sureste, ellos aseguran que la Comisión de Ayuda a Refugiados no tiene la intención de atenderlos. Tengo mi hijo aquí también, no dan solución. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer algo para que nos paren bola, porque en realidad no nos están parando. Nos mandan como niños chiquitos de un lado para otro. Han pasado 13 días de marchas en el estado de Chiapas y cada vez los migrantes ponen más en riesgo su salud. Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. En otras noticias, un adolescente prácticamente salió de cacería y terminó asesinando a toda su familia porque le habían prohibido juegos de video. Esto ocurrió en Elche, España. Debido a que sacó malas notas en la escuela, los padres del menor lo amenazaron con quitarle su PlayStation. El chico de 15 años relató que no quería perder su consola de videos, por lo que terminó asesinando con una escopeta a su madre con 2 tiros, a su hermano con 1 y a su padre con 3. El menor escondió los cuerpos en el sótano de su casa
durante 3 días. Una breve pausa, tenemos más información. Bullicioso desfile y fanáticos de los Rams de Los Ángeles le echan porras a los campeones del Supertazón. Los Rams de Los Ángeles celebraron su victoria del Super Bowl con un gran desfile el día de hoy. Los campeones de la NFL, Matthew Stafford, Cooper Kupp, Aaron Donald y el entrenador Sean McVay abrieron botella de champaña para festejar arriba de autobuses descapotables. Fueron, por supuesto, las que recibieron a los fanáticos porras por todos lados. El receptor abierto Cooper Kupp, por cierto, honró a uno de los atletas más queridos de la ciudad de Los Ángeles al ponerse una camiseta del gran Kobe Bryant. Los dejamos con estas imágenes del desfile y la celebración de los nuevos campeones de la NFL. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.